Saludos, saludos mi gente, Dios les bendiga. Aquí tu hermano y tu amigo Robert Guerrero. Aquí estamos, vamos a decir, ya la segunda semana, el primer día de la segunda semana, ¿verdad? De estos mini discipulados, ¿verdad? Para nuevos creyentes y para personas que están buscando entender un poco cómo es el camino del Señor, ¿verdad? Entonces, un recuentico rápido, déjame hacerte aquí, de lo que estuvimos más o menos hablando la semana pasada, que fueron nuestros primeros 5 días de la primera semana, ¿verdad? Entonces, estuvimos hablando en el primer video, de podemos saber que somos salvos, y la parte de la redimisión, ¿verdad? Redimidos. La certeza de la salvación, estuvimos hablando, ¿verdad? En el segundo día continuamos con la palabra de Dios, confirma este hecho de que realmente sí somos salvos. En el tercer día estuvimos hablando sobre la seguridad de nuestra salvación. En el cuarto día estuvimos hablando acerca de la vida eterna, ¿verdad? En nuestro Señor Jesucristo. Y en el quinto día, el viernes, estuvimos hablando acerca de lo que es el bautismo. Hay otra partecita más del bautismo, pero que lo voy a estar tirando en los reels y en algunos likes que puedo estar haciendo, o en videos fuera, tú sabes, en Facebook, ¿verdad? Para hacerlo un poco dinámico en cuanto a las redes. Entonces ya hoy vamos en la que es la segunda semana, el primer día. Y vamos a estar hablando aquí de la parte de orar la palabra, ¿verdad? De la importancia de nosotros orar. Entonces vamos a buscar tu Biblia, lápiz y papel. En Efesios capítulo 6, versículos 17 y 18, y en Juan capítulo 6, versículo 63. Entonces la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer rapidito. Efesios 6, capítulo 6, 17 y 18. Dice, y recibid la palabra de Dios con toda oración y petición, orando en todo tiempo en el Espíritu, ¿verdad? Más o menos quizás tú tienes una versión un poco diferente, pero al final es lo que quiere decir. Y en Juan 6:63 dice, el Espíritu de Dios es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esta es la versión de este último que dije de Juan, de la Reina Valera 1960. Entonces vamos a ver. Cuando leemos la Biblia debemos prepararnos para tener comunión con Dios. Escucha bien. La palabra, como tú acabas de escuchar, se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí tú comienzas como a preparar esta parte, ¿verdad? Antes de leer la Biblia, primero debemos prepararnos, pues no estamos leyendo un periódico o un libro, ¿verdad? Algo que es lo secular, sino que estamos leyendo la palabra de Dios. Primero, lo recomendable es tú orar, tú ponerte, como decimos, en comunión. Y tú le comienzas a decir al Señor como si fuera un amigo, Señor, limpia mis pecados. Y usted comienza a invocar la presencia de Dios o del Espíritu Santo, ¿verdad? Diciendo soy un pecador, perdóname, etcétera, etcétera. Entonces, debemos confesar todo nuestro pecado para purificarnos y limpiarnos. Eso usted lo hace, vamos a decir, lo puede hacer todos los días, porque todos los días recuerda que tú eres un pecador, yo soy un pecador, y todos los días estamos pecando, de cualquier cosa estamos pecando. Entonces, bueno, pedirle perdón al Señor y que limpie nuestros pecados. Para como entrar en ese proceso limpio, ¿verdad? Y el Señor va a escuchar tu oración, ¿verdad? Si hacemos esto, estaremos en comunión con Dios. Entonces, en ese momento, ¿verdad? Estaremos también en el Espíritu de Dios, y cuando leamos la Biblia, todo será diferente. Y también es bueno decir que la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego de recibir, ¿verdad?, la palabra, o tú comenzar a leer la palabra, o tu oración a hacer, ¿verdad? Debemos orar, leer, orar, ¿verdad? Hay una pequeña diferencia. La palabra, no solo leerla,
A través de los siglos, todos los que amaron al Señor y se entregaron al estudio de la Biblia, practicaron el orar, ¿verdad? Aunque no lo llamaron así, algunos se refieren a ello diciendo que debíamos leer la Biblia en oración. Leer la Biblia en oración equivale a orar y leer, ¿verdad? Orar, leerla. Nosotros, por ejemplo, aquí lo que estamos enseñando es una práctica así mismo, basándonos, por ejemplo, si usted va a lo que acabamos de leer, a Efesios 6:17, ¿verdad? Y como es con lo que enseña el apóstol Pablo en esa carta que le hace a esa iglesia de los Efesios. Dice, Pablo tomaba o recibía la palabra de Dios con toda oración y petición. Él no solamente oraba de una manera general, sino que también hacía peticiones. ¿Qué pasa? Que cuando tú haces una petición, orar es una cosa, ya más o menos lo acabas de entender. La petición es algo que es específico. Tú sabes, o sea, algo que tú estás, una petición, es como tú pedís. Cuando tú pides, tú dices, dame esto. Tú estás siendo específico en eso que tú estás pidiendo. Así mismo también es con la oración. La oración es algo que es específica, la petición. Además, Pablo oraba con toda oración y petición. Toda esta parte implica, puede hacer de muchas maneras. A ver si puse algún ejemplo aquí. Uno puede orar en voz alta, por ejemplo. Hay gente que le gusta leer en voz alta, otros leen en voz baja. Uno puede leer rápido, otros pueden leer lento. Y así, ¿verdad? Todo va a depender del tipo de persona que esté haciendo la oración o la petición también, ¿verdad? Pablo dijo que debemos recibir la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con toda oración y petición. Escucha, esto nos dice que oramos con toda oración y petición para recibir la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, quizás te hagas la pregunta, ¿cuál sería la mejor manera de tomar la palabra de Dios y de relacionarnos con ella? Lo puse como pregunta porque quizás tú te hagas la misma pregunta que yo me hice, que pueda hacer cualquier otra persona. ¿Cuál sería la mejor manera? Entonces tengo aquí algo que espero te ayude. En primer lugar, cuando oremos o cuando leamos, no es necesario cerrar los ojos. Muchas personas cierran los ojos, pero esto no es necesario, tú cerrar los ojos. Y tú dirás, ¿cómo así? Porque eso es una creencia o una costumbre. Entonces, podemos mantener nuestros ojos fijos, ¿verdad? En la Biblia no dice en ninguna parte que hay que cerrar los ojos. La Biblia tiene, no sé si sabes, 66 libros, pero en ninguno dice que debemos de cerrar los ojos. Entonces, si tengo un apunte aquí, en Juan capítulo 17, versículo 1, dice, él elevó su mirada al cielo mientras oraba. Él elevó su mirada, o sea, él tiene los ojos abiertos. ¿Quién es él? Jesús. Mientras oraba, elevó su mirada, ¿verdad?, al cielo. En segundo, no es necesario componer o inventar nuestras oraciones. Sencillamente es orar, es fluir. Déjese guiar por los pensamientos. Las palabras le van a ir saliendo solas, ¿verdad? Oren las palabras de la Biblia tal y como están escritas. No tiene que inventar nada, es simplemente porque está leyendo ¿qué? La Biblia. No tiene que hacer otra cosa que no sea leer. Entonces, con el tiempo usted verá que todo o toda la parte en la Biblia es un libro de oración. La Biblia completa es un libro de oración. Entonces, puede buscar cualquier pasaje bíblico. En Juan, que acabamos de leer, 6:63, el Señor dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras, el espíritu y la vida son tres cosas, pero el Señor se refiere a ellas como si fueran una sola. Cuando las palabras son solo palabras, ellas son letras impresas, no son, ¿verdad?, el espíritu. Pero cuando las palabras entran en nuestra mente a través de nuestros ojos y nosotros comenzamos a orar usando nuestro espíritu, ellas llegan a ser el espíritu. Y cuando las palabras llegan a ser el espíritu,
ellas son vida, ¿verdad? Eso es lo que quiere dejar dicho en Juan 6:63. Entonces ya para concluir, cuando oramos lo que leemos en la palabra, convertimos en oración los versículos que leemos. Al orar debemos olvidarnos de todo lo que no sea como agradable al Señor y su palabra. Entonces, lo voy a dejar hasta aquí, ¿verdad? Ya en este mini estudio bíblico. Espero que estés aprendiendo. Cualquier pregunta nos la deja aquí en los comentarios, ¿verdad? Puede compartir esto para que otra persona pueda edificarse y aprender. Y simplemente recordarte que Dios es fiel y el Señor cumple su palabra. Así que espero que sigas en estos días que vienen. Todavía el camino es largo, quiero hacerlo